Buenos días. En nombre de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo Panamá, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada de Transparencia, claves para una gobernanza sostenible. Esta conferencia tiene como objetivo aportar a la comunidad empresarial y a nuestros asociados las buenas prácticas de gobierno corporativo que muevan una administración transparente, equitativa, sostenible y responsable, fundamentada en un liderazgo ético. Nos complace presentar a nuestra expositora de la conferencia de hoy, la señora Claudia Álvarez Troncoso, que nos acompaña desde República Dominicana. La licenciada Álvarez Troncoso es abogada con más de 25 años de experiencia en áreas de transparencia, gobierno corporativo, cumplimiento y sostenibilidad. Además, es conferencista, coach y mentora profesional certificada por ICF. Es autora del libro Éticamente, el camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional de República Dominicana y representante a la coalición UNCA, Asociación para la Implementación de la Convención contra la Corrupción de la ONU. Agradecemos a la licenciada Álvarez Troncoso por aceptar esta invitación. Ahora le damos el espacio para iniciar la conferencia titulada Ética y Transparencia, claves para una gobernanza sostenible. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias Angélica por esa introducción y pues también a través tuyo agradecer al Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá por la invitación. Amablemente pues hemos aceptado también como parte de nuestra relación de acuerdo de cooperación también a través del Instituto de Gobierno Corporativo y Ética Dominicano, desde aquí, desde República Dominicana, con nuestro par allá pues en Panamá. Para mí es un gusto estar con ustedes, de verdad, con este tema que a mí pues, como bien pueden observar, el nombre mismo de la empresa es sobre aspectos de ética. Nosotros trabajamos desde la mente y desde el ser. Por eso la primera parte de esta presentación vamos a poder hablar sobre esos aspectos, porque para mí hablar de ética y no hablar del ser de la persona, no, entonces no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces tenemos que tener mentalidad para irnos hacia ese objetivo. En ese sentido, déjame ver qué está pasando, que no puedo pasar ahora sí, bueno, ya eso lo conocen. Esta es la agenda que vamos a abordar en la mañana de hoy con estos tres subtemas de manera particular. Y cuando hablamos de fundamentos es ahí donde vamos a hablar del ser de la persona y como el individuo y cómo entonces eso traspasa dentro de una organización, los riesgos de la falta de ética y transparencia, entonces también cómo vamos a llevar esto para poder implementar sanas y buenas estrategias para una buena gobernanza con elementos de transparencia en nuestra organización y desde la alta gerencia. La gobernanza no es más que cómo vamos a estructurar a nuestra organización, ¿verdad? Cómo vamos a implementar, perdón, cómo vamos a organizar en ella los tomadores de decisiones, las áreas donde se van a estar discutiendo y van a estar pues analizándose y tomando estas decisiones, quiénes tienen la potestad para estas decisiones y dónde las personas pueden ir a hacer sus consultas, sus preguntas y obtener las respuestas que pues necesitan para el debido fluido de los procesos dentro de una organización, ¿verdad? Para que fluyan de manera correcta, con pleno conocimiento de todas las partes, a lo interno y a lo externo también, juntamente con todos los actores y los stakeholders, ¿verdad? Que impactan a nuestra organización de una manera u otra, con una debida comunicación a lo interno también. En ese sentido, pues como les comenté, déjame yo parar un poquito aquí, cuestión de que yo pueda visualizar mejor. Correcto. Entonces, como le decía, vamos a trabajar en este aspecto y del ser.
Y no solamente que tenemos que hablar de qué es la persona como individuo, sino sus emociones y sus sentimientos. Y esto está intrínsecamente relacionado con todo absolutamente cómo nosotros lo realizamos y cómo eso también impacta nuestros procesos de toma de decisión. Y es importante saber cómo funciona el ser humano. Lo primero que todo, para que realmente vivamos en una sociedad realmente próspera para todos los que estamos en él y convergemos en esta sociedad y en este mundo, pues necesitamos que tres esferas pues estén presentes y realmente pues lo comprendamos. Lo primero es ese sentimiento de pertenencia que tiene todo ser humano. Nosotros hay convergen en el ser humano dos cosas que se contraponen a veces y hacen una especie de tirijala, ¿verdad? Que es ese sentimiento de pertenecer, pero al mismo tiempo es el ego. Entonces el ser humano es muy egoísta se antepone ante todo. Y cuando esas dos fuerzas se encuentran en situaciones muy particulares, a veces es muy difícil. Algunas personas lo llaman dilemas éticos, pero realmente es un poco más profundo. Pero primero que todo entendamos esto, este sentimiento de pertenencia, ¿verdad? De sentirse bienvenidos, seguros. Algunos hablan también de espacios seguros dentro de organizaciones, dentro de esferas donde nos estamos. También la esfera de la justicia. Si esa esfera no está presente, pues le va a faltar una pata con todo este elemento del comportamiento ético y de integridad también. Justicia es hacer lo correcto, no importa cuándo, no importa si nos ven o no nos están viendo, o sea, estamos conscientes de lo que es correcto y no solamente queremos hacer lo correcto, sino ser justos en ese sentido, darle a cada quien realmente en la medida en que lo necesita para poder llegar a cumplir esas metas que tenemos pautadas. Entonces, justicia. Y luego, entonces, una esfera muy, muy importante que muchas personas a veces confunden, y ahorita vamos a ver con qué término, y es el concepto de la dignidad, esa esfera de dignidad. Es el ser digno de honor. Esto es un poco profundo, ¿verdad? De honor, a veces hablamos de verdad, de veracidad, de justo, de justicia. Entonces, todo eso converge en la dignidad. Y en la dignidad es algo muy importante porque es intrínseco a todo ser humano, es un derecho constitucional y nadie no los puede quitar, ¿verdad? El ser digno, aunque exista por ahí a un término que a veces las personas utilizan, que es, eres una persona indigna, eso no puede ser, porque la dignidad no se le quita a nadie, pues porque es intrínseca. Ahorita vamos a ver un aspecto de la diferencia con el término de respeto, que es muchas veces la parte donde se confunde mucho cuando queremos hablar de dignidad. Entonces le hablaba ahorita de esa parte del cerebro, ¿verdad? De trabajar la mente. Am, Nosotros como seres humanos estamos cableados, estamos estructurados para así estar en modo siempre de autoprotegerse. El cerebro siempre va a proteger al individuo de una manera u otra, a menos que hayan pasado otros elementos de conflictos, de aspectos de salud mental y de trastornos, pues entonces ahí entran otros aspectos que van a tratar de modular. Pero normalmente el ser humano a través del cerebro el cerebro siempre, perdón, va a estar cuidando de ese individuo. ¿Qué pasa? Estamos cableados para tres tipos de acciones. Cuando el cerebro se siente amenazado, hace tres cosas. O pelea, ella intuitivamente va a seleccionar cuál entiende. Pelea o huye o se queda frisado o congelado. Lo cual para un individuo, pues puede ser importante, pero cuando estamos dentro de una organización que va muy rápido en sus tomas de decisiones, y porque lo necesita, dependiendo del sector en el que se desenvuelva la actividad económica que desarrolle, pues entonces también eso no necesariamente va a ser bueno, ¿verdad? No queremos tener una persona de un ambiente donde constantemente estemos, pues, tratando de pelear
o de huir porque no nos vamos a sentir seguros dentro de ese aspecto. Y ahí, pues entonces, tenemos que saber regularnos nuestras emociones, y en las organizaciones es muy importante también. Pero ¿qué pasa? Que no hemos sido educados en base a las emociones y al permiso a sentir esas emociones, ni siquiera a nombrar las emociones. Podemos nombrar algunas, pero no sabemos nombrarlas todas. Y las profundidades y niveles de algunas emociones también. No es lo mismo sentirse triste a sentirse en una profunda pena. No es lo mismo sentirse disgustado a realmente yo sentirme incómodo, bravo. Entonces, esas profundidades son importantes también para saber cómo podemos nombrarla, qué es esa emoción, cómo podemos sobrepasarla, sentirla y luego dejarla pasar y soltar, ¿verdad? Para no quedarnos en esa emoción de manera constante. Y el elemento del modo de supervivencia del cerebro, que no sabe distinguir cuando es una amenaza real o una amenaza eh, que se nos está presentando, que no es de la realidad, sino que simplemente se percibe como tal, y más aún cuando estamos en una época donde constantemente estamos recibiendo mucha dopamina a través de los aparatos celulares o inteligentes, con muchas noticias que nos están golpeando de manera constante, y que no podemos, y con el elemento de los fake news y los deepfakes también, donde pues con la inteligencia artificial se nos quiere aparentar hacer que algo es real cuando realmente no lo es, y luego entonces nuestra mente y nuestro cerebro, perdón, tiene que hacer un ejercicio para poder distinguir sobre eso. Y ahí entra a veces el buen juicio, que a veces no todos lo tenemos o no lo hemos desarrollado de un todo, y cuando entramos a una situación es que entonces se pone a prueba, ¿verdad? Realmente cuando una persona puede dar demostraciones a través del pasado, pero cuando está en la acción, en la situación, en el dilema, es que realmente vamos a entender si pone en efecto y es efectivo ese buen juicio que tiene y que necesitamos para que salgamos de una situación y hasta de una crisis. Entonces, en ese proceso evolutivo que hemos estado pues trabajando y hemos estado progresando, ahora nos encontramos en una situación donde todos estos miles de años de evolución están siendo pues puestos en juicio y a prueba más que todo con estos niveles de dopamina constantes, y prepararnos para estas reacciones que promueven nuestra supervivencia y esta autopreservación también, que es totalmente necesario. ¿Y cómo conjuga eso un individuo con su entorno, con sus pares, con una organización y una sociedad como un todo? Y cómo es entonces el elemento de toma de decisiones y el elemento de buen juicio, como decía anteriormente, y que realmente yo pueda distinguir lo que es correcto de lo que no es correcto, que el ser humano siempre va a saber lo que es correcto. Lo que toma es una decisión en pleno de hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Y el dejar de hacer de una forma donde con un distanciamiento, con un desvanecimiento ético, como yo le determino, pues entonces también es una toma de decisión. Y si elegimos ignorarlos, corremos el riesgo de dejar que eso nos controle, y no vamos a poder controlar todo lo que viene como consecuencia de todo eso. Entonces, correspondiente a eso, saber entonces trabajar y regular nuestras emociones, nombrarlas, sentirlas, cada uno de esos sentimientos, y em, autorregular estos instintos de respuesta, ¿verdad? Del modo supervivencia constantemente, para poder realmente llegar a tener conexiones con las personas, y que eso pues entonces podamos traducirlo dentro de una organización para una real cultura internamente, y que eso se proyecte a lo externo con nuestros valores que hemos determinado, y poder lograr esa misión que no hemos trazado. Entonces aquí le decía, vamos a ver qué es la diferencia dentro de respeto y de dignidad. El respeto va más hacia la acción.
¿verdad? Viene del latín, que es respectus, y que significa mirar hacia atrás. Por eso veo el desempeño de la persona, sus acciones, cómo se ha desarrollado. Y entonces, bajo ese respeto y bajo lo que ha venido haciendo, las acciones que ha realizado y cómo se ha venido demostrando en sus acciones, de ahí entonces el ser humano demuestra admiración hacia esas habilidades y cualidades o logros. Que a veces muchas personas, a veces no, muchas veces lo que hacemos es que confundimos esa admiración a las habilidades, a los logros de la persona y la vamos a personalizar y admiramos a la persona. Entonces, el respeto es ganado porque es lo que entonces he realizado y con mis acciones voy a demostrar sobre eso. Cuando yo paso a la dignidad, esta palabra viene del latín dignitas, perdón, y significa ser merecedor. Y aquí el ser en los dos terminologías, como verbo, ser merecedor, perdón, y ser de la persona, un ser merecedor. Todas las personas tienen el derecho a ser reconocidas por su humanidad inherente y tratadas éticamente. Es lo que le mencionaba anteriormente, que la dignidad es intrínseca, es un derecho constitucional y es un derecho humano. Por tanto, nadie puede quitarnos nuestra dignidad. Entonces, quiero que quede eso muy, muy claro en el sentido de que respeto es la acción de la persona y a veces entonces yo puedo, asimismo, cuando una persona hace algo mal, porque las personas buenas pues también cometen errores y hacen acciones mal hechas, entonces la persona dice, ya, no respeto a esa persona porque él por lo que hizo ya, no sé, lo que tenía en mi mente ya no es lo que pues, como lo admiraba y entonces le pierdo el respeto. Y entonces por eso es importante hacer esa diferenciación entre el ser humano con dignidad, ¿eh? Y el hecho y la acción y el respeto hacia las acciones, a las habilidades o los logros. ¿Por qué yo hablo y hago mucho énfasis en esto? Porque cuando yo trato a una persona y cuando yo le converso, cuando yo estoy dentro de un grupo, cuando estoy dentro de una organización, la dignidad y el trato digno es esencial. Y claro, la manera en que nos comunicamos en base al respeto también es muy importante. Y poder diferenciar la persona de la acción mal hecha, de la acción al margen de la ética, de todo eso, es muy importante aún para poder tener convivencia dentro de organizaciones y poder entonces estar consciente de que, ok, la persona es así, es un ser digno, su acción es la que estuvo al margen de la ley. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en base a eso para mejor educar y llevar entonces por buen camino dentro de los aspectos de la ética? Y un procedimiento muy importante o que a mí me gusta muchísimo es el procedimiento eh, que ha realizado la profesora de Harvard, que es la profesora Donna Hicks. La recomiendo altamente, tiene 2 libros basados en dignidad plena. Primer libro es sobre la dignidad del ser humano y cómo trabajarse entre sí y su entorno. Y el segundo libro es La mirada de la dignidad hacia una organización. La profesora Donna Hicks ha trabajado con dignidad desde hace muchísimos años, sobre todo en lo que son áreas de gran conflicto, como son las guerras internas de Colombia y de Irlanda y demás. Entonces, está aprobado esta metodología y habla de 10 elementos esenciales de la dignidad. El primero es aceptación de la identidad. Hay que aceptarnos nuestra propia identidad y saber cuál es nuestra identidad, tanto como individuo como como organización también. A medida que yo lo voy mencionando estos aspectos, hablo del individuo primero y eso obviamente lo traspasamos a una organización. Los elementos de la inclusión como un todo, la seguridad, acuérdense que hablábamos de un lugar seguro, de la validación, cómo yo me siento validado, como las cosas que me dijeron cuando fui creciendo, desde mi entorno, desde mi familia, y cómo eso me hizo como formarme y cómo eso también yo lo llevo hacia una organización y cómo valido y cómo comunico dentro de una organización. El reconocimiento es importantísimo para los aspectos
cómo me ven desde afuera y de realmente de mis acciones y no de una forma denigrante. El elemento de la justicia también como formato esencial. Siempre dar el beneficio de la duda. Siempre como ser humano creemos que tenemos la verdad completa y no, nunca va a ser así, porque hay diferentes miradas, hay diferentes experiencias y eso es la parte de la inclusión. Y es importante también desde el punto de vista de la diversidad incluyente en esos elementos. Entonces, el beneficio de la duda, porque yo puedo pensar de manera automática e inmediata sobre lo que la otra persona actuó, pero estoy juzgando sobre eso y no le estoy dando el beneficio de la duda de lo que me pueda trasladar basado a cómo actuó con su experiencia. La comprensión, tenemos que aprender a ser más comprensivos, más allá de un poco más de empatía. También el elemento de la independencia, es cada uno de forma individual e independientemente, y tomar responsabilidad de las cosas que hacemos, cómo las hacemos y de manera oportuna también es importantísimo. Asimismo, la profesora Donna Hicks habla de tentaciones para violentar la dignidad y esto lo hacemos constantemente. Trabajar en una cultura de dignidad es un elemento constante. Podemos ser personas que trabajemos en esto desde muchísimos años. Yo no pretendo ser eh, la persona pues más perfecta y ni mucho menos la más ética. Cada quien tiene pues sus errores y está pues en sí mismo de reconocerlos y de mejorar. Esto es un modo de vida y un actuar constante. Y estas tentaciones que violentan la dignidad, tenemos que ser conscientes porque muchas son automáticas y vienen también de nuestras creencias, de nuestros propios sesgos, que a veces no somos conscientes de ellos hasta que otros nos lo señalen o estamos viviendo una experiencia y tenemos un momento como de aha moment, de que eso es. Y entonces podemos ver hacia atrás con otra mirada y dice, esa era mi otro yo, ya entiendo, es basado por una experiencia y ahora tengo otra sensación, otro sentimiento y puedo mirarlo diferente. Entonces, la primera tentación para violentar la dignidad es llamada el morder el anzuelo, es el autocontrol, ¿verdad? De la parte de la dignidad, querer enganchar y creer que somos los únicos que sabemos más y que somos superiores. Guardar las apariencias, y eso viene mucho y de forma muy constante. Ahorita vamos a hablar de un aspecto muy, muy interesante dentro de lo que sucede en la dinámica de las organizaciones o de cualquier tipo de grupo. Entonces, el guardar las apariencias es que no mientas, no ocultas o no te engañes. Y eso tiene mucho que ver también con el elemento de la reputación. La reputación como definición, a ver, es un poquito de trabalengua, pero vamos a decirlo despacio y lo voy a repetir. Esa definición de reputación desde el enfoque de la ética tiene que ver mucho con lo que yo creo que tú crees que yo soy. A ver, se lo repito al paso. Lo que yo creo que tú crees que yo soy. Entonces, ese es un juego muy complicado, un juego mental muy eh, complicado, como le decía, y que cuando caemos en ese gancho es como un torbellino y es así como que nos vamos yendo hacia un hoyo negro profundo, porque vivimos constantemente en querer eh, gratificar esas apariencias o cumplir esa apariencia de lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Y eso es muy difícil constantemente y muy agotador también. Entonces tenemos que guardar esa relación. Desviar la responsabilidad. No, no soy yo, fíjate lo que pasa con otro. Y entonces comenzamos a hablar de los problemas del otro o de cómo el otro lo está haciendo mal o lo que yo creo que el otro está haciendo mal para señalarlo para que tú no me veas sobre esto. Y esto es muy importante también en una época de mucho fake news y de mucho deepfakes y de constante bombardeo de gran cantidad de informaciones donde realmente el ciclo de noticias realmente puede captar 3, como mucho 4, se engancha en esa y luego el resto de las noticias van pasando por debajo y es realmente una técnica para desviar esas responsabilidades también. Depender de una falsa dignidad, ¿verdad? Cuando somos muy huecos, cuando somos falsos,
literalmente. Queremos mostrar nuestro valor por encima de todo para buscar esa aceptación, esa falsa dignidad, como que yo siempre pues cuenta conmigo, pero no hay profundidad en esos aspectos. Ese es depender y otra es mantenerla, ¿verdad? Que no permitamos que una conexión nos comprometa, vamos solamente hasta un nivel y no profundizamos en los demás niveles porque no queremos tener ese engagement, no queremos llegar a ese compromiso. Sí, está bien, cuenta conmigo, pero nunca aparezco, nunca realmente pues estoy dentro de esos grupos para hacer que las cosas sucedan, ni mucho menos, pero sí para criticar cuando no pasan. Evadir el conflicto, a veces podemos pensar, mira, a mí no me gusta el conflicto, que la cosa vaya bien, todo vaya fluya, que bueno, no importa, pero evadir el conflicto también es evadir las emociones y lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y también es no poner límites, y los límites son importantes, tanto para el individuo, tanto como para las organizaciones, y en la esfera de la ética también es importantísimo conocer esos límites. ¿Y qué nos lleva a nosotros conocer esos límites? También conocer cuáles son nuestros valores propios como individuos, no los valores de una organización, que normalmente lo que hacemos es que nos adaptamos a los valores de esa organización y nos identificamos con eso y entonces lo traspasamos como que son propios también. Muchas personas, la gran cantidad de personas, cuando le preguntamos cuáles son tus valores como individuo personales, no saben decírtelo porque nunca han hecho ese ejercicio y nunca nos los enseñaron tampoco, ni en la escuela, ni mucho menos cuando llegamos a la universidad. Normalmente esto es cuando llegamos a una organización, vemos, ay, mira, existen valores y vamos con ellos. Y no conocemos el amplio espectro de valores que existen también. Y nos quedamos con algunos ahí que suenan constantemente porque están de moda y son los que utilizamos, pero realmente no comprendemos el significado de cada uno de estos elementos. Entonces, los valores nos van a poder ayudar a poner límites y sobre todo cuando escogemos, yo digo que no más de 2 o 3, que serían los valores esenciales, lo que los norteamericanos llaman los core values, que ese son el valor o los valores que para ti son intransigentes, o sea, como parteaguas. Mira, ya cuando sucede esto, cuando tú trasciendes esta parte con este valor, es que ya yo pongo mi barrera, es mi límite. Entonces, es importantísimo también asumir el papel de víctima inocente. No, obviamente es una tentación que también nos lleva a evadir conflictos y a desviar la atención y nuestras responsabilidades al mismo tiempo, resistirnos a la retroalimentación, que son los puntos ciegos, que a nadie le gusta que le digan qué son y qué tienen, pero cuando realmente tú trabajas desde una cultura de dignidad, cuando tú trabajas basado en el respeto, de una cultura de la ética, y que tú sabes y reconoces, oye, yo tengo mis propios errores, soy un ser humano, tengo mis fallas, tengo mis sesgos que lo tengo que reconocer y constantemente, pues, que hemos asumido, que nos han heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque con lo que tenían en sus propias herramientas, pues hicieron lo que pudieron, más allá de eso. Y resistirnos a esta retroalimentación nos lleva muchas veces a cometer muchas fallas. Culpar y humillar a los demás, sobre todo desde el elemento de la humillación, es importante tomar esto en conciencia porque a veces creemos que con eso nos agrandamos, hacer el otro más pequeño y lo contrario a eso, pues lo que hace es que violentamos la dignidad del otro y realmente no estamos viviendo nuestra esfera ética. Y el chisme y la falsa intimidad que en un mundo en el que estamos viviendo, donde todo es redes sociales, pues entonces caemos en esas esferas y no entonces entendemos que detrás de esa pantalla hay personas. La dignidad y la vulnerabilidad son amigas eternas, importantísimo. Y cuando hablamos de emociones, pues tenemos que hablar de la vulnerabilidad, de poder tener el coraje de mostrar estas emociones y a veces aquellas emociones que nos hacen sentir más sensibles que otras y sobrepasar ese miedo de la humillación, ¿verdad? Entonces, de hacernos responsables y aceptar esa retroalimentación que nos hace mejor como individuo y como organización,
caminar pasar por ese camino doloroso para poder hacernos más grandes y mucho mejor, salir de ese sentimiento de aislamiento y de desconexión, que para no demostrar lo que realmente somos y aportar del todo, pues nos quedamos en nuestras esquinas y eso lo que nos hace es más daño a nosotros y a una organización como un todo. Y desde el punto de vista de la ética, nos hace targets, ¿verdad? A que por el elemento de que yo no quiero quedarme por fuera, no quiero mostrar mi vulnerabilidad y ese miedo a que también pueda entrar a un aspecto de humillación, entro a la esfera de lo que está haciendo el grupo para yo sentirme como que como que soy parte. Y eso es una falsa dignidad, porque estoy comprometiendo mis valores simplemente para ser y formar parte de un grupo. Y ahí entonces comienzan a darse probablemente los hilos cuando ese grupo no es realmente lo que representa, sino que lo que está buscando es cometer acciones al margen del comportamiento ético y demás. Y por ahí es muy importante esta conversación. Y la vergüenza también, que, te, que, nos, que nos da miedo decir que sentimos vergüenza y somos muy fuertes con nosotros, muy duros con nosotros mismos cuando sentimos esa emoción de la vergüenza, porque no queremos demostrar eso, lo vemos como una debilidad y no es así. Y aquí entonces la parte que le comentaba, cuando le decía del tratamiento de falsedad y de la dignidad. En nuestro, ¿cómo llevamos entonces la dignidad y la vulnerabilidad como una emoción que realmente en vez de miedo esté basada en la seguridad y que eso nos haga mayor como personas, como individuos, como organización también? ¿Qué sucede? En las organizaciones, los individuos están haciendo dos trabajos. El trabajo técnico para el cual fueron contratados, muy bien hecho, que lo hacen. Y el segundo tiene mucho que ver con la definición que yo le dije de reputación. Y esto implica encubrir esas debilidades y administrarme cómo pienso que los demás me ven. Y tratar de verme, esa persona, tratar de verse lo mejor que puede ante los ojos de esa persona que proyecta. Eso es un trabajo, como le decía, muy difícil, muy desgastante. Son dos trabajos que se tratan de ocultar. Ocultar el aspecto del yo auténtico, de mis inadecuaciones y de las limitaciones que yo percibo que tengo o que yo creo que tú percibes que yo tengo como persona, esas limitaciones. Y obviamente que no me hacen ser la persona que realmente debo ser y que conozco que soy por dentro. No puedo estar viviendo en una libertad de el ser auténtico que soy. Y al no ser auténtico, pues obviamente no doy todo de mí, no expreso mis emociones de manera regulada y con respeto, no aporto con mis ideas y dejo pasar muchas cosas. Y ahí es donde caemos en silos de comportamientos éticos, del desvanecimiento del ético, que lo veo, no digo nada, pero entonces al no decirlo también soy parte de las actuaciones al margen de esas actuaciones no éticas o de conductas con falta de integridad. Y el silencio, el dejar pasar, el desvanecimiento, el irme desconectando del hecho, tal vez alejándome, no diciendo nada, es también ser parte de él, porque esa es una decisión que estoy tomando. Entonces, cuando podemos comprender que esto es una necesidad dentro de una organización, y yo no estoy hablando aquí que de repente en nuestras organizaciones todos vamos a ser súper sensibles, vamos a llegar llorando, vamos a tener unas sesiones para hablar de nuestro... No, no tenemos que hacer, pero sí tenemos que estar conscientes de que psicológicamente hay un impacto y que la conducta ética es importantísimo desde una visión de la psicología del ser humano, de cómo funciona la conexión mente, corazón y cuerpo. Indudablemente que sí. Entonces, por eso es que es importante que tengamos todos esos elementos en consideración para entonces traspasar y proyectar y realmente vivir desde un ser auténtico. ¿Qué nos va a hacer eso? Pues dentro con un aspecto de la organización nos va llevando a que la organización va a tener más rentabilidad en esos aspectos. Perfecto. Vamos a ir avanzando
pero porque esta es la parte más importante para que ustedes entendieran desde dónde trabajamos y por qué entonces se presentan estos tipos de riesgos. Los riesgos, uy, perdón, espérense que tengo un problema aquí en la pantalla y aquí va, hacia atrás. Los riesgos que nos pueden presentar cuando realmente no estamos conscientes de todas estas situaciones y faltamos respetos, no hay cultura de dignidad, no sabemos calibrar nuestras emociones, hay desvanecimiento totalmente del comportamiento ético, no hay una real transparencia de lo que estamos hablando, de cómo nos comunicamos, de quién es quién, y de una coherencia desde esa conducta ética, pues entonces se nos dan todo este tipo de casos que están proyectados en esta lámina, ¿verdad? Que cada uno de nosotros conocemos. Y se dan en todos los ámbitos, en todas las actividades económicas. No importa qué. Desde un emprendedor, desde un Silicon Valley, desde un Hollywood, desde el mundo corporativo, desde el mundo financiero, desde lo que fuera, desde lo que todo. Entonces conocemos y se dan culturas tóxicas, liderazgo que realmente están basados en elementos y en valores que no profundizan, que lamentablemente están basados en mentiras, en comportamientos no éticos, en querer decir falsas verdades y no basarse en los valores que supuestamente tiene pues esa institución, esa organización, y recurrimos para que cualquier medio, pues para llegar a los resultados, no importa cómo. Y hasta personas que pues han logrado proyectarse de una manera y que el otro piense que son una persona y que puedan ser inclusive llegar a ser admirados, y cuando todo se desmorona, digo, pero aquí no era nada de lo que me estaban demostrando y solamente era una falsa imagen que se estaba proyectando. Para que estemos conscientes de estos riesgos y que se dan por las razones también, la profesora Jennings habla de señales de por qué personas experimentan ese colapso ético, la presión, que quieren llegar a unos números, que quieren llegar a unas metas que realmente no son realizables, no importa qué, el miedo, el silencio y el aislamiento que se crea para que pues se puedan dar estas actuaciones al margen de la ley, perdón, al margen de las conductas éticas, o el miedo a que yo pueda quedar por fuera o que me aíslen, entonces quiero llegar entonces eh, a comportarme de otra manera y entonces llego a ese colapso éticos, estos CEO superestrella, que lo cual no es malo, pero siempre y cuando tengamos entendido que hay límites sobre estas situaciones, una junta directiva muy débil, con estas las anteriores que les mostré de los casos que estaban en la lámina anterior. Obviamente habían juntas directivas muy débiles en el caso de Uber, en el caso de WeWork, indudablemente que sí. En el caso de Theranos, perdón, que es el de Elizabeth Holmes, que está ahí en la portada de Bloomberg. No era por coincidencia que estaban pues débiles esas juntas directivas, sino que se llevaban a que fueran así porque o tenían un CEO superestrella o tenían un emprendedor dueño, propietario de todo eso, que lo que quería era simplemente tener una pantalla de miembros de juntas directivas. Entonces, pero para comprender esto, pues necesitamos también que los miembros de la junta directiva entiendan estos elementos y que en las preguntas, en la diversidad, realmente en las formas en que tomamos las decisiones son importantes en la apertura también. Los conflictos de interés pasados por alto y no abordados también llevan al colapso ético. El fear of missing out, sobre todo cuando que no nos quedamos quedar por fuera, cuando estamos trabajando en una época donde todo es innovación, la inteligencia artificial, y no queremos quedarnos por fuera, pero no estamos comprendiendo cuáles son los elementos éticos que tenemos que abordar sobre esas facetas. Y cómo nos hablamos y cómo nos comunicamos dentro de la organización. Donde el riesgo se relaciona con la forma en que se hacen las cosas en una organización, y aquí un término muy importante, y los impulsores invisibles que subyacen estos comportamientos, que son: ¿cómo se toman las decisiones en esta organización?
cómo se comunican las personas en esta organización, si son capaces de apropiarse de sus hechos, si, cómo es la dinámica de grupo, las creencias que impulsan estos comportamientos y cómo esto podría conducir a comportamientos de alto riesgo. Y todo esto nace y está sobre la base del respeto, de la cultura de la dignidad, de la vulnerabilidad, de la seguridad, que son elementos que conversamos al principio, y por eso era la importancia de hacer mucho énfasis en eso. ¿Cómo podemos levantar todo esto a través del mapa de riesgo? Trabajar con idoneidad dentro de nuestras juntas directivas y de la alta gerencia, para poder entonces mirarnos hacia adentro y poder entonces realmente comunicar más allá de esa conducta. La gente habla del tono desde arriba y no es el tono, es realmente la modelación de conducta ética. La modelación de la conducta ética. No es el tono, porque no, si nos quedamos en el tono es simplemente lo que hablamos, la modelación, qué modelo con esa conducta. Y entonces ahí entran ese riesgo conductual, que es transversal y es la base de todos los demás riesgos que hemos conocido desde siempre. El riesgo legal, operacional, de contagio, de reputación, estratégico, todo lo demás. El riesgo, ¿por qué? Porque todo nace sobre que una persona lo que hace, lo que deja de hacer. Aunque automaticemos nuestro proceso, trabajemos en inteligencia artificial, para que eso se diera, la inteligencia artificial se trabajó bajo personas, y hay sesgos que se imprimen sobre eso. Entonces, el riesgo conductual es esencial y transversal a todo, y tiene que ver con la cultura, con la ética, con cómo estamos estructurados en la gobernanza, cómo estamos manejando los conflictos de interés, qué toleramos, qué no toleramos, qué permitimos y qué dejamos pasar bajo la mesa. Y eso, entonces, cuando nosotros lo proyectamos en un mapa de calor, en riesgos operacionales, ahí podemos ver entre el cuadrante superior derecho, rojo, el cambio de riesgo, el cambio de las terceras partes, los riesgos que tienen que nos impactan, y luego en la parte naranjada, el riesgo de la cultura, que estábamos justamente lo que hablábamos, venimos hablando, el riesgo de las personas, que es la gestión del riesgo conductual basado con todo eso. Y cómo nos impacta a nivel de reputación de individuo y cómo nos impacta como organización, que nos reduce el valor. Vamos perdiendo, obviamente, nuestros stakeholders, vamos perdiendo clientes, colaboradores, no podemos retenerlos. Ya entonces nos impacta a nivel de corrida y bancaria, si estamos en el sector financiero y bancario también. Y cuando tampoco, no solamente nos quedamos en la parte de ética, sino que no somos transparentes realmente con lo que queremos, lo que estamos realmente haciendo, o queremos maquillar esa transparencia, ¿verdad? Y va deteriorando completamente esos negocios y esa marca o esa imagen que tienen las personas. ¿Y cómo podemos llegar entonces a una estrategia para realmente trabajar ético y de la transparencia? Ustedes saben bien que el ESG, uno de los componentes, que es el G, que es gobernanza, y eso lo que nos habla es de la ética corporativa, la ética en los negocios, la independencia y la diversidad, sobre un todo de una junta directiva, y cómo están compuestos, y esa democracia y esa diversidad. Para eso, entonces, obviamente que la transparencia es lo que es como el new green, lo nuevo verde, que todo el mundo nada más se enfoca en la parte medioambiental, pero la transparencia es ultra importante en todo esto. La publicación de lo que estamos haciendo y de lo que realmente estamos diciendo es la verdad. Porque cuando no es así, ya los aparatos electrónicos y los componentes del primer stakeholder esencial, que viene siendo los empleados, los colaboradores, cuando se sienten que están siendo defraudados, pues obviamente van a comenzar a decir las cosas, y las redes sociales son la vía y la forma de ellos hacerse sentir. Por lo tanto, tenemos que decir la verdad, realmente ser transparentes hasta el elemento que podamos ser transparentes, porque hay cosas que se tienen que quedar internamente por cuestión de estrategia de la organización y por competitividad del mercado y todo lo demás, pero sí tener esos aspectos. ¿Y por cuáles vías vamos a comunicar todo esto? Sin dejar por fuera las redes sociales, pero de manera muy cuidadosa también, y compartir las informaciones para nuestros futuros, para nuestros actuales inversionistas y los futuros también que queremos que se acerquen a la organización.
Y el elemento de idoneidad para eso es muy importante. Y aquí era lo que le mencionaba al inicio de no solamente quedarnos en habilidades, competencia y todo eso, sino en el criterio de buen juicio, que muchas veces se va muchas veces de vacaciones y a veces no regresa de vacaciones ese buen juicio, pero que es esencial y que solamente lo podemos realmente medir cuando estamos ya en la escalera de esa crisis o esa situación que se nos presenta. Y lo podemos entonces gestionar a través del conocimiento, hacer énfasis en la parte de la honorabilidad. Estaba leyendo un libro justo antes de ayer y la diferencia entre verdad y veracidad, que es como estamos viviendo en un mundo de deepfakes y de noticias falsas, es muy importante porque yo puedo proyectar una verdad, pero realmente la veracidad es lo que me va a dar la base para yo de distinguir si una cosa es verdad según lo que tú entiendas y yo la veracidad. Y la honorabilidad también es muy importante porque no solamente es yo ser correcto, sino honorable en lo que estoy siendo coherente con mis acciones, con lo que digo y mis valores, ¿verdad? Y cómo actúo no solamente como individuo, sino a nivel colectivo, con esa idoneidad colectivo. Es decir, mis juicios cambian, mis valores cambian cuando estoy en un grupo, me adecuo, modelo, soy más flexible o no, o estoy siempre constante sobre eso. Y esa aptitud de lo moral también es importantísimo y basándonos y tomar en cuenta esos conflictos de intereses que se dan dentro de todo tipo de organización. Y para eso, pues le dejo aquí una frase que a mí me gusta muchísimo del profesor José María Gasalla. Confianza es el sentimiento que se genera cuando se dice la verdad y se cumplen las promesas. Y eso es la confianza que generamos para todos nuestros stakeholders y realmente para una conducta ética. Y las preguntas que constantemente nos tenemos que hacer para poder hacer posible el propósito, misión, visión, valores y las necesidades y gestionar los riesgos dentro de una organización. ¿Cuál es el valor total de los riesgos de reputación? Para cada riesgo de reputación, ¿cuál es el valor de esa reputación? ¿Qué presupuesto estimo para mitigar estos riesgos? ¿Cuál es el ROI de lo que estoy invirtiendo en base a reputación y en comportamiento ético? Que lo hay, que no es intangible, contrario, tiene mucho impacto en ese retorno de inversión y en la parte financiera también. Y conocer cómo vamos a gestionar todos estos tipos de riesgos es importante en ese sentido. Finalmente, casi ya, pues la palabra es tu moneda, ¿verdad? Mantenerlo es valor y cómo ganas confianza es tu dividendo. Entonces, no es el tono desde arriba, sino la modelación de conducta, como modelo esa conducta que realmente va a proyectar que estamos hablando en serio y siendo transparente con lo que hacemos. Aquí para tomar en consideración son los elementos en la ética de los negocios, cómo soy socialmente responsable dentro de mi organización, cómo es mi conducta y esa conexión entre mente, corazón y acción de lo que hago. Realmente estoy construyendo en base a la confianza, estoy siendo coherente con mis principios, estoy consciente de las relaciones que tengo que proteger y que tengo que mantener, consciente del respeto a la cultura de la dignidad y de la vulnerabilidad, em, saber calibrar esos aspectos morales y éticos y llevar esto a políticas corporativas dentro de la organización y que realmente los valores sean el motor dentro de lo que son los negocios y la toma de decisiones dentro de toda mis organizaciones, de todos los aspectos que tomo. Para esto es importante como estrategia mayor rendición de cuentas, examinar el desempeño que requieren los gerentes con ejemplos concretos de sus esfuerzos, políticas que realmente estén basadas desde una cultura de dignidad, de respeto y consideración de los valores, para un comportamiento, para hacer conciencia de cuando hay comportamientos al margen de la norma, empoderar la participación y también los canales de denuncias, programas que requieren a que los mismos gerentes o tomadores de decisiones internos se revisen de manera regular y se responsabilicen también de sus acciones y que esto sea pues valorado a lo interno de la organización y que podamos entonces traspasar esto para un mayor reclutamiento, para realmente pasar hacia un cambio en nuestra cultura desde un aspecto de transparencia, desde un aspecto de gestión de ética
y de los valores de la organización para que podamos entonces estar apegados al respeto, a la dignidad y a la ética y con ello ser transparente. Y esto va a ser realmente el key para que una organización pueda ser más sostenible en el tiempo y pues podamos conseguir mayores stakeholders en el futuro y mantener lo que tenemos. Bueno, hasta aquí la presentación y quedo abierto a las preguntas que tengan de parte del público. Muchas gracias, licenciada Álvarez, por su interesante exposición sobre la ética y transparencia claves para una gobernanza sostenible. A continuación, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Primera pregunta realizada por uno de los asistentes. ¿Cómo encaja la ética en el ámbito actual y el rol de las organizaciones? Una pregunta Adelante, muy licenciada buena. Tronco. Gracias. Es una pregunta muy buena, porque actualmente hay muchas cosas que pues la gente pueda pensar, ¿para qué ser ético? ¿Vale la pena tener un comportamiento ético y llevar esto a las organizaciones? Y total, los que hacen y cometen fraude y actuaciones al margen de la ética, pues no están no están asumiendo sus responsabilidades o no se están llevando a la justicia o la justicia no está funcionando de la manera correcta. O peor aún, si vemos que están tratando de desmontarse o suavizar políticas que tienen que ver con estos elementos de tener programas de cumplimiento y de ética y de cómo lo establecemos. Y al contrario, este es el momento idóneo para justamente que todo lo que hacemos sea motorizado en los valores de las organizaciones y de como individuos que tenemos. Porque si nos estamos llevando a que existe una ley para que nosotros tengamos que cumplir y ejercer y comportarnos de manera ética, estamos muy mal. Tiene que ser intrínseco al ser, a los valores que tenemos y que estamos conscientes de lo que es correcto y lo que no es correcto. Muchísimas gracias, licenciada. La segunda pregunta, ¿de qué manera se gestiona el riesgo de la falta de ética? Bueno, el riesgo conductual es importantísimo gestionarlo, tener conciencia y trabajar con ellos. Y la manera en que se puede, pues, mejor gestionar es educando sobre la ética, sobre el ser, hablar sobre lo que es el comportamiento de la conducta humana importante y cómo yo puedo y cómo yo debo plasmar el elemento de la conducta humana y cómo piensa el ser humano y trasladar eso a cómo yo desarrollo y escribo mis políticas. Normalmente estamos trabajando con políticas de sí o no, prohibido, no se tolera, pero no estamos enseñándole a las personas realmente, ok, casos, mejor dicho, de situaciones en las que me voy a ver y cómo entonces debo saber comprender qué me está diciendo lo que estoy sintiendo en ese momento, porque siento como que hay algo negativo y porque es realmente esa no es la manera de tomar esa decisión. Entonces creo que tenemos que hablar de las emociones, porque el cuerpo nos dice, el cuerpo nos habla y la mente es muy sagaz y ella comprende. Lo que tenemos es que darle las herramientas y el permiso a las personas de decir el no. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora le tenemos la tercera pregunta emitida por el licenciado Juan Cañizales. ¿Las empresas deberán tener un código de ética por escrito, sean cotizantes o no estén listadas? Siempre es sano. Es importantísimo tener claro dentro de todo tipo de organización, sean cotizables o no, cuál es esa ruta que ha determinado la organización de lo que va, de la forma, del compromiso, perdón, que va a hacer o que está haciendo con los miembros de esa organización, de cómo va a tomar las decisiones y del compromiso que exige de los colaboradores y de los demás stakeholders también, de cómo hacer negocios, de cómo interrelacionarse con la organización. Entonces, los códigos de ética son de buenas prácticas, estén o no estén en un ámbito regulatorio de donde estén siendo exigidos que sea obligatorio. Entonces, es importantísimo porque también es una herramienta y una medida para poder saber y medir el compromiso que tiene la organización con toda su esfera, desde adentro, desde los stakeholders externos y lo que piensa a futuro.
Abrimos el espacio para otra pregunta emitida por la licenciada Correa. En su experiencia, ¿cuáles son los mecanismos más efectivos para habilitar un canal seguro para denuncias? Ok. Las personas para denunciar necesitan saber que están en un espacio seguro. Si no, no lo van a hacer, porque hay un ejercicio psicológico que todo denunciante hace. Y es el elemento de, me voy a sentir seguro, va a haber represalia, ¿qué va a pasar con mi seguridad de trabajo? este, y un sinnúmero de otras cosas más, también dependiendo de cada caso y de circunstancias y de lo que se viva a nivel de esa organización. Entonces, los canales de denuncias, se habla de que sean confidencial y que también, pues, que puedan respetarse la información que ahí se está entregando, y que sean, pues, analizado por personas. El proceso que a mí más me gusta es que sean analizados por personas que no fueron parte de la organización, porque ahí vamos a evitar un conflicto de interés, y de que pues pueda ser manipulada esta información, sobre todo. Bien, de esta manera damos por cerrado el espacio de preguntas y respuestas. Aprovechamos la ocasión para reconocer a nuestras empresas fundadoras, ASA, Banco General, Bolsa de Valores, Cámara de Comercio, La Prensa, Deloitte, Ernst Young y Danke, Grupo Mundial, KPMG y Pacific Credit Rating. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a los miembros corporativos patrocinadores en la categoría Benefactores, Banco General, Banismo, H. Sanetatos, Blades y la Superintendencia de Seguros, quienes confían en el Instituto de Gobierno Corporativo Panamá. Y en la categoría Asociados Corporativos, auspiciadores, agradecemos a la Bolsa de Valores. Les anticipamos nuestras próximas actividades. Contaremos con el programa de Gobierno Corporativo en colaboración con ICAE, que inicia el 12 de junio, próximo webinar programado para el 25 de junio, sesión de networking con los nuevos asociados del Instituto de Gobierno Corporativo el 23 de julio, y no olviden marcar en sus agendas el 9º Congreso de Gobierno Corporativo, que se realizará los días 2 y 3 de octubre de 2025 con el tema La gobernanza de la sostenibilidad e innovación tecnológica. De esta manera despedimos el webinar de hoy, agradeciendo a todos los participantes y en especial a la señora Claudia Álvarez Troncoso por su colaboración. Que tengan un excelente día.